Cuando decides desarrollar un proyecto o cuando decides emprender, ¿en qué tienes en qué tienes que enfocarte? Lo primero, en qué es lo que tengo económicamente y cuánto necesito yo para desarrollar ese proyecto. Por ejemplo, imagínate que vas a poner una tienda de ventas de café, algo sencillo. Bueno, pues yo para tener la venta de café, ¿qué inventario necesito? Pues necesito una máquina de café, necesito a lo mejor unas mesas, necesito unas sillas, necesito constituir la empresa, necesito constituir la sociedad legalmente para poder declarar los gastos y los ingresos que tengo, el local. Y a lo mejor es un pequeño negocio que tú quieres hacer y ese pequeño negocio tiene una inversión original de 20.000 euros o de 30.000 euros, porque eres emprendedor joven y estás empezando. Bueno, pues perfecto. ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que hacer para emprender? Pues lo primero es tener clara esa idea. Quiero tener una tienda de ventas de café para atención al cliente que se lo tome allí o directamente que sea productos para llevar con algunos dulces. Bueno, pues perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que hacer? ¿Cuánto es el gasto que tengo que tener o cuánto es el gasto por el que voy a incurrir para poder hacer ese negocio? Bueno, necesito este inventario, este inventario, este inventario y eso me va a permitir a mí identificar cuánto necesito. Tercer paso, la estimación de ingresos que yo voy a tener paulatinamente con el desarrollo de mi negocio. En el primer mes voy a facturar tanto, en el segundo mes voy a facturar tanto, en el tercer mes tanto, y así sucesivamente, de tal manera de que yo sepa en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión y sobre todo, en cuánto tiempo voy a ser capaz de tener beneficio. Si tenemos esas tres pautas hechas, ya lo demás es simplemente ponerlo en acción, aplicarlo, ¿no? Fíjate una cosa que es muy importante y a mí siempre me gusta decírselo a todas las personas cuando tienen una idea. Cuando tú tengas esa tienda que vas a montar o cuando tengas ese negocio que ya vas a montar, ¿qué quieres tú alcanzar con eso? La pregunta es muy clara y las personas dicen, pues yo quiero vivir de eso, quiero ser un emprendedor que yo tenga mi propio salario, tenga mi propio sueldo, tenga mis propios tiempos en base a eso. Pues perfecto, planificamos el negocio para eso que tú quieres hacer. Pero también puede ser que digas, no, yo lo que quiero es tener mi primer negocio, impulsarlo, hacerlo, que genere impacto en el mercado porque lo quiero duplicar. Cuando dices duplicar, ¿qué es? Lo quiero franquiciar. Entonces es un negocio muy potente, un negocio que rentabiliza mucho porque al final la franquicia lo que te permite es tener resultados del trabajo que están haciendo un grupo de personas basado en una idea propia tuya. Entonces dice, tengo esta tienda, ha funcionado y ahora la voy a duplicar. ¿Y cómo la voy a duplicar? Creando unos manuales y procedimientos que me permitan franquiciar ese negocio que estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea originalmente, la idea tenemos que plantearla es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Un negocio de autogestión y que me permita a mí vivir y que me permita a mí tener un salario entre mi pareja o entre mi amigo o entre la persona con que quiero hacerlo y yo. O quiero hacer un negocio en donde va a comenzar de esta manera con esta primera inversión y que posteriormente vaya creciendo porque en futuro yo lo que quiero es que se franquicie. Definiendo claro qué es lo que quieres hacer, se define el plan de acción que vamos a desarrollar. Y con la importancia de que en ese plan de acción o ese business plan que vamos a hacer, en ese plan de negocios, tienes que tener muy claro en cuánto tiempo se va a materializar. Bueno, esto es un proyecto para los próximos 3 años. Este es un proyecto para los próximos 5 años. Este es un proyecto para los próximos 10 años. Pero ¿qué va a pasar el año 1? ¿Qué va a pasar el año 2? ¿Qué va a pasar el año 3? ¿Qué va a pasar el año 4? Para que las acciones que vayas tomando se vayan materializando. Claro, muchas veces cuando nosotros definimos un negocio, nosotros nos planteamos una cantidad de venta que vamos a hacer. No, yo voy a montar este negocio porque yo voy a montar este negocio y voy a ser capaz de vender 1.000 cafés al diario, 1.000 cafés diariamente. Claro, pero hay que ser realista. Entonces, en base al estudio del mercado que tú hagas, cuántas tiendas de ventas de cafés hay, cuántas tiendas de ventas de tartas, lo que vayas a hacer, cuántas personas pueden venir a comprar mi negocio, qué plan de acción tengo que determinar, qué marketing le tengo que aplicar a esto y ser realista. Por eso es importante que la gente entienda, que todas las personas que quieren emprender entiendan que cuando yo inicio un negocio, yo lo inicio partiendo de cero. ¿Y eso qué quiere decir de cero? Que mis gastos en el primer mes son
de 5.000 euros, por ejemplo, por poner un número, me lo estoy inventando, esos 5.000 euros, ¿cuánto voy a producir en el primer mes? A lo mejor 500. Yo tengo que tener una tesorería de 4.500. En el segundo mes, ¿cuánto es lo que proyecto vender? Proyecto vender 1.000. Sigo teniendo una tesorería de 4.000 euros en el segundo mes. En el tercer mes, ¿cuánto proyecto vender? Y así es como nosotros somos capaces de saber que en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, no iba a tener la capacidad de con las ventas equilibrar el negocio, pero sí sé que este incremento que estoy haciendo de ventas porcentual me va a permitir llegar al resultado final. Pero también es importante que tú tengas claro cuáles son los clientes potenciales que tú necesitas para tu negocio, porque en base a eso tú vas a identificar la cantidad de clientes que tú necesites para que tu negocio tenga vida y tenga buenos resultados. Entonces, fíjate que yo digo, si yo me proyecto a atender en una tienda de servicios, por ejemplo, imagínate una fisioterapeuta. Entonces, esa fisioterapeuta necesita no puede atender más de 12 personas. Es imposible atender más de 12 personas porque a lo mejor ese es el tiempo máximo que tiene. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer para atender a 24? Pues tener 2 gabinetes. ¿Qué debo hacer para atender a 36? Pues tener 3 gabinetes. Pero luego tengo que saber cómo voy a hacer para que esas 36 personas vengan a mi tienda y vengan a hacerse un servicio de masaje con mi equipo de fisioterapeuta. Entonces, es importante saber cuánto tengo que tener para poder tener resultados. Yo lo que no puedo es ir diciendo, quiero tener muchos clientes para hacerle masaje, pero ¿cuánto es mucho? ¿5 es mucho? ¿10 es mucho? ¿20 es mucho? No lo sé. Entonces tienes que definir, no, para que este negocio funcione, tienen que venir 36 clientes diarios y tienen que estar en cita cerrado 36 clientes diarios. Y tengo que tener 3 gabinetes haciendo masajes, haciendo lo que se vaya a hacer, la terapia que se vaya a hacer el cliente para poder tener el resultado. No basta con decir quiero esto, sino cómo lo voy a hacer. Caliente. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona que produzca camisas. Que esto es un muy buen ejemplo. Tú produces camisas y tú dices, mi producción en el mes, yo solo, en mi máquina, en mi taller, he producido 300 camisas. Oye, me fue muy bien este mes. Yo el mes que viene quiero producir 600. Bajo las mismas condiciones en que tú estás, con la misma máquina, el mismo taller y tú solo, sabiendo que has utilizado todas las horas del día, vas a poder producir el doble. Es decir, de 300, ¿vas a poder producir 600? Seguramente no. A lo mejor llegarás a 330, un 10% más. Pero ya llega un momento donde ese es el límite, ese es el tope. Entonces, ¿qué debo hacer? Reconducir la acción y decir, bueno, como ya llegué a mi máxima de producción, no puedo meterme en la cabeza que voy a producir 1.000 camisas porque no tienes la capacidad, sino que creo, hago una ampliación de taller, compro unas nuevas máquinas, meto un nuevo personal y de esa manera tú sabes cuál es el crecimiento que vas a tener para alcanzar ese punto de equilibrio que tanto deseamos todos los emprendedores y todos los empresarios.